Saludos a todos los que nos sintonizan a través de nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos una entrevista con el señor Jorge Ricón, ex alcalde del municipio de Rosario de Perijá y actualmente concejal. Vamos a conversar con el amigo Jorge sobre diferentes aspectos de su vida. Lo vamos a hacer de manera progresiva. Vamos a ir desde su niñez hasta la actualidad. Jorge, ¿quiénes son tus padres? ¿Dónde naciste tú? ¿Dónde te criaste? ¿En qué sector de la Villa de Rosario? Saludos, cronista José Quintero, y a toda tu audiencia. Bueno, yo soy villero de pura cepa, nacido el 16 de octubre de 1952 en Villa de Rosario, en un hato que ya desapareció, que es donde está construido Mr. Freno. Allí había un hato de teja, que esa era de mi papá, y ahí nacimos la gran mayoría. Somos 14 hermanos. Ahí nacimos la gran mayoría en esa casa, asistido por una comadrona mamita, Regumilda López. Esa fue la que nos asistió. Mi papá, villero también de pura cepa, nacido acá, hijo de Eleazar Rincón, procediente de La Cañada, de Urdaneta, y Ana Luisa Díaz, de acá de Villa de Rosario, de Parmita, de Aticos, por ahí, como que eran, de los Aticos. Y mi mamá se vino muy joven de Dabajuro, estado Falcón. Se vino de 16, 17 años y se casó con papá. Inmediatamente que llegó al poquito tiempo, mi papá la conoció. Papá tenía 40 años y ella tenía 17 años. Era muy linda, una reina era. Y bueno, y de ahí nacimos uno cada año. Todos los años ella paría. O sea, pero somos seguidos. Nosotros cumplimos años todos, muy seguidos todos, uno atrás de otro. Muy bien, Jorge. La villa ha cambiado mucho. De esa villa donde tú naciste hasta la actualidad ha cambiado bastante. Me gustaría un poco que rememoraran esos tiempos. ¿Cómo era la villa en los tiempos de tu niñez? Cuando estudiábamos, ¿no?, en la primaria, vivíamos allá y eran 2 turnos. En ese tiempo eran de mañana y de tarde. Uno venía en la mañana y a las 12 salía, íbamos a almorzar, y a las 12 entrábamos a clases nuevamente, ¿no? Y a veces nos teníamos que venir a pie de allá, y igualmente ir y venir. Pero ya eso era muy normal en uno, ¿no? Era un pueblo muy sano, que eso uno podía ir a la hora que fuera, en la noche, para donde quiera, y aquí no se veía nada de eso, de atracos, de nada de eso, ni se pensaba en eso siquiera. La villa fue cambiando progresivamente. Primero dependíamos de Machiques. Existía aquí una junta comunal, que yo recuerdo de algunos de ellos, que fue Filipo Finón, Manolo Rodríguez, algunos de ellos, pues, que trabajaron como presidentes de la Junta Comunal. Y dependían de Machique en todas las cosas que aquí se hacían, que eran muy poco, porque era una Junta Comunal receptora prácticamente de pocos impuestos, y se encargaba de pagarle a los obreros, pues, a los obreros que hacían trabajos de mantenimiento, de limpieza, en fin, hasta que se logra la división político-territorial en 1989, donde se eligen las nuevas autoridades. Por primera vez se eligen los alcaldes, y de allí empezó el progreso en nuestro municipio. Ha sido positiva la experiencia. Sí, muy positivo. Yo entré como concejal acompañando al alcalde, el primer alcalde, Néstor Martínez, el licenciado Néstor Martínez, que hicimos una fórmula muy importante ahí de trabajo, de unidad, y fui el concejal más votado en esa oportunidad. Después fue que empezaron a hacer los circuitos, por circuitos electorales.
pero antes era por lista, ¿no? Y bueno, y fue una experiencia muy importante. Empezamos a reconstruir el municipio. Primero no teníamos ni sede, ni escritorio, nos metimos ahí donde está la alcaldía, pero en el ala de adelante, en la primera ala, porque el otro edificio fue construido por Osvaldo Álvarez Paz cuando fue gobernador. El primer gobernador. Sí, el primer, ajá. Aquí. Y lo construyó para la sede municipal porque no teníamos, ahí funcionaba prefectura, todo. Y nos metimos en una oficinita pequeña ahí, sesionábamos ahí. Cuando eso, el presidente del consejo era el mismo alcalde. El alcalde era el presidente del consejo. Ya, después fue que cambió las cosas. Sí, se hizo una separación allí. Sí, una separación. Ahora, Jorge, comenzamos con tu niñez. ¿Tú estudiabas en qué colegio? En Siruma estudié yo. ¿Dónde estaba Siruma? Ya estaba allí donde está. Y de esa juventud, los juegos. Primero, yo estudié mayor parte en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Las Monjas, que es donde está Creación La Villa. Ahí fue donde empecé. Después estuve en tercer grado en Siruma. Pero la primaria prácticamente primero, segundo, fue ahí en... ¿Qué recuerdo? Era de mucha confianza ahí. Yo ayudaba, barría, todo en el colegio y bueno, las monjas me tenían mucho cariño y me tenían ahí como alguien más de ellos y ahí se comía y todo allí. ¿Ves? Ahora, porque la juventud, ¿qué recuerdos tenemos de esa juventud? Porque 15 años. Sí, era muy sano, jugábamos metras, emboque, las petacas, lo que llamamos volantines, nos íbamos para... Después de allá de donde vivíamos, nos mudamos para detrás de la Casa de la Cultura, ahí en una casa que tumbaron donde hay una construcción allí que no han terminado, y ahí entonces hacíamos ya vida acá en el casco central y jugábamos mucho. Ahí ahí dando una juventud muy sana y los juegos eran eso, metras, emboque, las petacas que jugábamos ahí en el Cerro del Amo, ahí nos íbamos todos los jóvenes a volar las petacas ahí en tiempo de viento, ¿no? Pero fue una juventud muy sana y de mucho respeto, ¿no? Respetaba mucho a los mayores. Y nada de vicios, aquí no se escuchaba nada de vicios. Y un muchacho no fumaba, no ingería licor, no fui criado en esa cultura, ¿no? Primero mi papá fue muy humilde, pero muy estricto y en el respeto. Y uno, bueno, le hablaba a uno y uno obedecía, pues. Sí, ahora, bueno, ya te formaste, te toca el gusanito de la política. ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo entra Jorge a la política? Siempre estuve inclinado por mi papá, que era simpatizante, no era activista político, pero era simpatizante de Acción Democrática. Y un día me llegó el profesor Luis Suárez, Luis Romero Suárez, que él fue precisamente el primer contralor del municipio, fue el contralor municipal. El maestro Luis, con Nileita Toyo, Astolfo Aguirre, hablar conmigo para que yo participara en un proceso interno de Acción Democrática y que aspirara una secretaría nueva que se creaba en ese partido, como es la Secretaría de Asuntos Municipales. Y bueno, yo participé en un proceso interno y quedé electo como secretario de Asuntos Municipales. Y empecé yo con mi trabajo, mi negocio que tenía de la fábrica de ventanas y puertas de aluminio y eso, dedicaba parte de mi tiempo a la parte política y empecé a hacer el trabajo organizando asociaciones de vecinos en todo el municipio y allí trabajó mucho Alcedo Batista,
Polanco, Abilio Polanco, Enrique Faría, el mismo Enrique Larreal también participó en algunas oportunidades y creamos las asociaciones de vecinos en todo el municipio. Y yo entonces seguí trabajando solo y ahí participaban Ilecta, Toyo, Agustina de Hugo, en fin, un grupo de personas que nos fuimos agrupando y fuimos haciendo un liderazgo muy importante con una vocación de servicio, de acciones sociales. Me iba a Maracaibo, me iba de pasajero porque no tenía carro y empezaba a gestionar programas sociales como casas de INAVI, construcción de casas. INAVI solamente construía casas en las colinas y logré conseguir para llevar programas de vivienda en todas las comunidades de Villa del Rosario, especialmente acá en la parroquia del Rosario, y hasta para San Juan llevé casas, allí está, en El Carmen, en muchos. Y después entonces empecé, cuando eso Mercedes Montoya de Coronado era la que coordinaba los programas de las viviendas rurales, de acueductos rurales, que eso, las oficinas estaban en Barquisimeto. Luego, bueno, fui haciendo confianza con esa gente y también empecé a programar algunos programas sociales de viviendas rurales. Sí. Y ahí ese trabajo se te fue dando el sí, me fui convirtiendo en un luchador social muy espontáneo así, ¿no? Y la gente me buscaba para todo. Recuerdo que en el año 88 estaba la Junta Comunal, ya no estaba todavía la alcaldía, y yo gestioné en Maracaibo, en Hidro Lago, cuando eso era INOS, Instituto Nacional de Obras Sanitarias, y coordiné lo que es el proyecto para la aducción de aguas blancas de Rafael Caldera y de Juan Gil. Logrando hacer el proyecto, traje la gente de Maracaibo, vinieron, me buscaron, fuimos al sitio desde Marqués, me dio mucho apoyo el señor Ramón Lisboa, el papá de Guillermo Lisboa, que era el presidente de la Junta Comunal, y le pedí que me apoyara con la logística para la gente, y les consiguió los almuerzos y hicieron el proyecto. Luego que se elabora el proyecto para el año 1989, se empieza la ejecución de la aducción de aguas blancas, tanto de Rafael Caldera como de Juan Gil. Y eso fue un logro para mí, eso era emocionante. Y de ahí también gestioné lo del ambulatorio de Juan Gil, porque ya la gente, los organismos nacionales y regionales ya llegaban y me buscaban, era a mí, como el dirigente comunitario, y como yo lo hacía sin fines políticos, porque yo no tenía que ver que fuera de cualquier tolda política la gente, para tomar en cuenta y ayudarles y apoyarles y todo, ¿ves? Allí me dijeron para construir un ambulatorio y yo fui que escogí el sitio. Dije, bueno, voy a llevarlo para Juan Gil, porque como yo fui creado prácticamente una parte allí, porque después que mi mamá enviudó se fue a vivir a Juan Gil y pasé parte de la niñez por ahí, y había esa relación de la comunidad de Juan Gil conmigo, ¿no? Y decidí que fuera en Juan Gil, pero no teníamos sitio para la construcción de ese ambulatorio. Luego hablé con la señora Oneida González, que está al lado del ambulatorio, para que ella cediera el espacio del terreno. Como no había presupuesto para comprar terreno, yo le prometí construirle una casa a cambio de que donara el terreno para el ambulatorio. Y así lo convenimos, y se le construyó la casa, que se la conseguí por INAVI. Y se empezó a construir el ambulatorio, cosa que tuvo muchos años paralizado, porque después no le dieron continuidad, hasta que por fin en los últimos años le dieron la continuidad y lo convirtieron en un materno. Pero ese era para un ambulatorio en general. Ahora, Jorge, mucha gente recuerda, fueron 2 veces que estuviste al frente del ayuntamiento municipal. Sí, como alcalde. Y mucha gente incluso decían Jorge Plaza.
Sí. Tu preocupación por el ornato, El por ornato. la Villa Bonita. Sí. Mira, Háblame un poco de eso. yo, lo que es la Plaza de las Madres, la Plaza Bolívar, la Plaza del Estudiante no, porque se la construyó el Cemento Catatumbo. Pero me preocupaba que la gente llegara al pueblo y tuviese unas plazas feas, y eso son los sitios donde la gente sale a conversar, a compartir. Bueno, le hice tanque subterráneo, esas plazas tienen su tanque subterráneo con el sistema de riego, y empezamos con el apoyo de Alcides Duarte, que también, por cierto, me ayudó mucho en los programas esos de la creación de las asociaciones de vecinos. Él y yo trabajamos mucho, él, Nileita, yo, trabajamos mucho en los trabajos sociales, en las obras sociales. En ese embellecimiento, Jorge, me gustaría que nos contara sobre lo que allí se colocó, la estatua de Mamá Pancha. ¿Quién Sí. hizo esto? Sí, eso ya se hizo cuando estaba Néstor Martínez. ¿Y quién fue el encargado de hacer esa escultura? Eso la hizo José Montero. Eso la construyó José Isaías Montero. Construyó la estatua de Mamá Pancha. Era muy hermoso, tenía una fuente. Sí, tenía una fuente, tenía una cúpula allí que después se la quitaron. Y unos pétalos. Bueno, total que la idea de ornamentales, empezamos ornamentales, y eso fue, empezó la gente a pedirme que apoyara con plazas y parques, y en diferentes comunidades habían terrenos y la gente me pedía que les hiciera parquecitos. Ahí, entonces me pareció interesante esa cultura, ¿no? De tener algo de entretenimiento en diferentes comunidades, y empezamos a construirle parquecitos en las comunidades. Entonces, de ahí fue donde empezaron la gente, Jorge Plaza. Pero cuando empecé a hacer todos los proyectos de todos los sectores, todos los barrios de la villa que no tenían cloacas ni aguas blancas, entonces empecé a hacer todos los proyectos que esos fueron hechos en mi gestión. A todos se le hizo los proyectos de cloacas, muchos de ellos los ejecuté también en la aducción de cloacas y de aguas blancas. También me llamaban Jorge el Proyecto, porque yo hablaba mucho de los proyectos. Y antes se trabajaba mucho porque uno elaboraba el proyecto, lo llevaba hacia Caracas, lo metía en los organismos nacionales, que FIDE, SLAE, que eran, bueno, de ahí los estudiaban, si los aprobaban o le asignaban recursos para la ejecución de dichos juzgados. Por lo menos Noriega Trigo fue un proyecto muy grande, porque Noriega Trigo es una de las comunidades más grandes de la villa, y eso se hizo en varias etapas. Y unas me tocó a mí, otras le tocó a Valmoreda de una continuidad, muy poco, porque él estuvo muy poco en la gestión, no le dio tiempo a hacer nada. Después el propio Elis Bamón le dio ejecución a otra parte y así. Y bueno, así se ha venido consolidando nuestro municipio, que con el pasar del tiempo, cuando hubo los cambios de gobierno, se descuidó mucho, porque no todos los alcaldes somos preocupados por el problema de las comunidades, de los servicios públicos. Porque hay competencias que la ley establece al alcalde como competencia, pero son servicios que están centralizados a nivel nacional. Por lo menos el caso de la electricidad, el caso del agua, son programas sociales que la ley te establece que son competencias del alcalde, pero lo tiene centralizado el gobierno nacional y lo ejecuta el gobierno nacional. Pero los alcaldes no pueden atenerse a eso, siempre tienen que hacer inversiones, porque el gobierno más inmediato que tiene el ciudadano es el alcalde, y entonces uno tiene que darle respuesta a las comunidades, y especialmente con el agua. Entonces, consolidar una comunidad no es fácil, porque tienes que primero contemplar el servicio de aguas negras, servicio de aguas blancas, la pavimentación, las aceras y locales, electrificación, en fin, todos los servicios básicos, y son demandas de todos lados que con el pasar del tiempo se han venido descuidando y deteriorando. Entonces cuesta más reactivar esas cosas. Fíjate el ejemplo de la red de gas. La red de gas, yo fui a Caracas acompañando a la Chicha, a Nidia Atencio,
donde ella estaba gestionando el proyecto del gas de la Cañada, y ella hablaba con un cañadero que estaba de vicepresidente de Maravén, cuando no era PDVSA, sino Maravén. Entonces, como yo la acompañé a ella, yo hice el contacto de una vez con Gustavo Gabaldón, se llamaba el ingeniero, se llamaba, no sé, y entonces yo le dije que si era posible que nos ayudara a este municipio con la red de gas. Entonces yo pensaba que podíamos traer la red de gas del 40, donde está el mechurrio, que se quemaban los gases ahí, y yo dije, de ahí, bueno, para la villa. Entonces él dijo, cuando yo le planteé eso, me dijo, déjame mandar a hacer, primero, buscar el punto de suministro para ver de dónde se puede llevar el gas para la villa. Luego me contesta, me dice, sí, ya tengo las coordenadas, el punto de suministro para la villa tiene que ser de Alpuz, porque ahí viene la tubería que viene de San José de Perijá, viene gas, pasa mucho gas por allí. Entonces empezamos a hacer el proyecto costó $50.000 en ese tiempo, 50 millones de bolívares, y me lo pagó él, no lo pagó la alcaldía. Por la amistad que hice con él, logré que me hicieran el proyecto ellos. Ahora, Jorge, Y luego empecé a conseguir algunas asignaciones presupuestarias y empezamos a hacer la ejecución y se hicieron unas etapas, ¿no? sí, Ahí quedó paralizado. Yo creo recordar que por la orilla de la carretera, la villa Maracaibo, se estaban... No, pero eso no era de gas, ese era de la fibra óptica. ¿Fibra óptica? Sí, una que estaban metiendo ahí unos cables y una cosa. En la red de gas se hizo la estación allí de bombeo de distribución al lado de la universidad, que empezaron algunas críticas por ahí diciendo que cómo era posible que íbamos a hacer eso ahí, que eso era una bomba de tiempo por la universidad. Yo me reía, porque allá por la clínica Falcón, ahí por los bomberos, está la bola del gas que llaman, sí, donde está una estación de distribución de gas, y ahí no representa ningún tipo de peligro porque eso tiene todos los controles, y ahí hay residencias y todo eso. Sí, claro. Bueno, ahí se hizo eso, lamentablemente eso lo desvalijaron. Ahora, hay otros proyectos, por ejemplo, que lamentablemente creo que se han dejado perder, por ejemplo, lo del Saime, ¿no? Eso yo traje también por primera vez el Saime acá a la villa, que funcionó ahí, habilitamos la casa esa. Y ¿Dónde exactamente? Ahí donde está la jefatura civil, Ajá. ahí donde está en toda la esquina de la plaza, ahí funcionó, Registro, sí, el registro civil. Ahí funcionó el Saime, yo lo traje, por cierto que yo mismo fui quien postulé al director, que fue Viera, el difunto Geraldo Viera, que murió, por cierto. Y bueno, y funcionó un tiempo ahí. Luego la cerraron, luché y volví otra vez a lograr que la abrieran, y finalmente la volvieron a cerrar y no hubo dolientes, no hicieron nada para que volvieran a las autoridades de ese momento, pues. Que es lamentable que tengamos que ir a Machique porque aquí no tengamos. Vea, hay logros que, por ejemplo, los tribunales acá, eso lo logré yo. Pero lo logré con el magistrado Iván Rincón, que me le metí allá a pedirle que tal. Y como no había sede, yo le proponía la sede del Banco Maracaibo, que es de Fogade, que ahí se hiciera, pero como era de Fogade, entonces para adelantar las cosas, le puse a disposición el local donde funcionan los tribunales aquí de control. Hice un contrato con la propietaria, con Blanca Aguirre, hice un contrato donde la alcaldía le pagaba el alquiler, nosotros acondicionamos los calabozos, todo ahí, todo de acuerdo a las normas del tribunal. Y funcionó, y lo inauguramos y todo. El único tribunal de control de la subregión Perijá, que de Machique tienen que venir para acá. Bueno, esos fueron logros importantes también. La Fiscalía también hizo un convenio con el gobierno nacional y logré traer la Fiscalía para la villa porque no había. Había que gestionar todo lo que es de Fiscalía por Machique. Entonces nos fuimos independizando,
trae la fiscalía, el tribunal y muchas cosas importantes para el Y me municipio. gustaría que habláramos también del parque Ramón Balbuena. El Mucha parque, gente añora que el sí, parque está abandonado. el parque Ramón Balbuena lo tenía en parques. Entonces, en un momento, estando yo en la alcaldía, compré unos botecitos, unos botes para meterlos en la laguna y que tuviese una atracción para que la gente asistiera al parque, ¿ves? Y Corpo Zulia sembró ahí unos alevines para las cachamas. Entonces la gente era una atracción, las cachamas, pasear en lancha, comprar el alimento ahí mismo en la cafetín y le echaban y eran mansitas, le echaban ahí, abrían la boca y le echaban. Tal. Bueno, cuando un día me dice Manuel Felipe Martínez, Tilo, como le conocemos popularmente, que había venido y Alcedo Batista, eso me lo contó fue Alcedo Batista, porque Manuel Felipe Martínez era el presidente de la fundación Funda Pargel, Fundación Parque Jesús Enrique Lozada. Había una asociación civil que tenían esa fundación. Entonces me dice Alcedo Batista, mira Jorge, que él trabajaba con el Imparque, y ahí en el parque. Entonces me dice, vino una comisión de Imparque y a lo que vieron lo de los botecitos me piden que todos los ingresos que caigan ahí por el alquiler de esos botes tienen que depositarse en la Imparque. Y eso lo hicimos con la intención del mantenimiento porque Imparque no gastaba nada. No, eso estaba muy abandonado. No hacían mantenimiento. Entonces yo dije, bueno, no hay problema. Ya yo voy para eso, no den más uso a eso y vamos a paralizar. Hice una carta, solicité una audiencia con el presidente nacional de Imparque, hice una carta solicitándole que me pasara el parque al municipio. Y es donde pudimos lograr la descentralización. Y logré que nos pasaran el parque a la alcaldía para que la administración fuese por la alcaldía. Y ahí es donde empezamos nosotros el mantenimiento y el mejoramiento del parque. Sí. Luego le propongo al señor Ramón Balbuena, que él fue el promotor de ese parque, el fundador de ese parque, Ramón Balbuena. Y le dije que yo quería cambiarle el nombre de Jesús Enrique Lozada para ponerle el nombre de él en vida, porque él es el que tenía los méritos, él fue el fundador, porque él me había contado cómo fue la fundación de ese parque. Y él mismo fue el que le puso el nombre. Y él me contestó que no, porque él mismo le había puesto el nombre de Jesús Enrique Lozada. Entonces yo le decía, señor Ramón, el problema es que cuando hablamos de Jesús Enrique Lozada, nos relacionan con el municipio Jesús Enrique Lozada. Y queremos darle una connotación de despegarnos de ese nombre y dejar algún área que diga Jesús Enrique Lozada, pero en sí el parque que sea Parque Ramón Balbuena. Y lo sometí a un plebiscito, a una consulta municipal en la Plaza de las Madres, pusimos un buzón y convocamos a la comunidad para que decidiera la comunidad si se llamaba Ramón Balbuena o se quedara como estaba Jesús Enrique Lozada o cualquier otro nombre que sugiriera pues la comunidad, y ganó el nombre de Ramón Balbuena. La gente decidió que fuese Ramón Balbuena y es por eso que le pusimos el nombre Parque Ramón Balbuena. Ahora, Jorge, el tiempo en televisión es muy corto, ¿no? Pero hay tantas cosas que me gustaría tocar. Por ejemplo, la labor cultural, tu gestión cultural. He visto, o sea, declaraste a varias personas patrimonio, sí. Las instituciones como el Museo de Patrimonio también, sí. la Casona de los Arbeláez. Entonces me gustaría que habláramos un poquito de tu trabajo en la cultura, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho lo que es el valorar las cosas de que nos representan, lo que son los antepasados, la antigüedad. A mí me gustan muchas cosas antiguas. De hecho, en mi granja, que es histórica también, porque eso era del bachiller Salvador García y de generaciones de familia, y ahí, bueno, yo la conservo intacta, ¿no? Entonces, todo lo que tendría que ser
de cultura, a mí me gustaba conservarla. Y los mismos grupos de música, de todo aquí hay que conservarlo. Y con el museo, cuando me llegó la profesora Ida Rincón planteándome lo del museo, le di todo el apoyo y empezamos a trabajar en eso. Y ella, bueno, eso se le debe a ella porque ella fue la... Pero si no contaban con el apoyo, no hubiese tenido éxito tampoco, ¿no? Claro. Y entonces fuimos a llegar en el momento de la inauguración y ahí está el museo. Y gracias a ese equipo que está allí, que les felicito y que sigan con ese amor por ese museo y por toda la cultura mundial. Aquí hay muchos valores importantes, aquí tenemos mucho patrimonio. Tenemos a Francisco Polanco, que es un patrimonio cultural de nuestro municipio, al cual aprecio, bueno, pues a él y a su familia, porque han venido con una trayectoria de familia, de cultura, de scout, de esto, de todo, que han marcado la historia en nuestro municipio. Ramón Reyes, otro personaje cultural de nuestro municipio, el mismo Reinaldo Reyes. Aquí hay mucha gente de mucha valía que a veces no tomamos en cuenta y los vemos desapercibidos por ahí, pero no debe ser, porque eso son valores importantes para la historia de nuestro municipio. Fidelia, yo tengo una gran historia con Fidelia, porque Fidelia yo la aprecié mucho. Y un día hubo un chubasco. Ella tenía una casita que estaba en muy mal estado. Entonces me avisan que el chubasco le había tumbado la casa. Y me fui inmediatamente para allá en la noche. Cuando llego allá, se abrazó conmigo a llorar. Porque bueno, le dije, no, dale gracias a Dios. Eso te lo hizo Dios para que te construyamos una casa. Lo importante es que te dejó viva para que disfrutes la nueva casa. Porque no te pasó nada. Bueno, tranquila que mañana estamos echando materiales aquí. El día siguiente, inmediatamente yo pasé el equipo para allá de ingeniería, hacer el arquitecto, hacer el proyectico en la casa y de una vez echando materiales. Y eso le emocionó mucho a ella. Le construimos eso, después ella me dijo, yo te voy a pedir que me hagáis la capillita de San Benito. Y le dije, también te la vamos a hacer. Y le hice, Débora Reyes hizo, siendo cristiana evangélica, pero ella era la que hacía todos los proyectos acá. Hizo la capillita muy sencillita, pero muy bien, ¿no? Y se la construimos también, cosa que ahí la velaron a ella misma. Y esos espacios que también se construyeron para la cultura, ¿no? Yo vi en San Ignacio. Sí, habían pistas, unas vaqueras que era lo que habían como pistas de bailes. Entonces dije, vamos a cambiarle eso de pistas de baile y vamos a hacer centros culturales en las comunidades para que la misma gente pueda tener sitios donde ellos practicar su cultura y ensayar y hacer cosas. Y construir el club de San Ignacio, el de Villavieja, el de Saltanejo, el de Arimpia, Puentecito. En Arimpia estaba al lado de la iglesia y ese era un problema cada vez que había misa y la gente tomando y la música al lado de la iglesia. Entonces yo les propuse, vamos a cambiar, vamos a buscar un sitio retirado de la iglesia para sacar la pista esa y hacemos el centro cultural en otro lado. Entonces se hizo más adelante donde está construido ahí ahora. La comunidad buscó el terreno y construimos ahí el centro cultural. ¿Sí? Bueno, ahí es donde hacen todas las ferias y todo. Ahí, como te repito, hay tantos temas, por ejemplo. Sí, mucho. El terminal de pasajeros fue un terminal que lo construyeron y quedó ahí abandonado, deteriorándose todo. Entonces un día dije, bueno, yo creo que ese terminal es bueno ponerlo a funcionar y empecé yo mismo, en la alcaldía, empezamos a reestructurar todo y a componer y a acondicionarlo y llamo a la gente de colectivos Perijá y todo, que entraban por dentro del pueblo y habían quejas cuando pasaban en la madrugada con las cornetas de los buses y despertaban a la gente, a veces personas de avanzada edad o enfermos y todo,
Y entonces dijo, no, vamos a cambiar eso, que pasen por la Engranzonada, crucen por el Bicentenario y lleguen al terminal y que vamos acostumbrando ya a la ciudad de que tengamos un terminal. Y empezaron los temas políticos, algunos politiqueros por ahí a criticarme porque había sacado los buses que pasaban por el centro para sacarlos por alrededor por fuera del municipio. Y bueno, y me tomaron el peaje, protestas y todo, algunos politiqueros para protestarme por eso. Yo no le paré a eso, seguí para adelante, puse a funcionar el terminal y dejé establecido que los colectivos tenían que llegar al terminal de pasajeros. Bueno, y así fue que se puso a funcionar. Hay muchas cosas importantes, lo mismo con los institutos de acá del municipio, el instituto más importante que tenemos, el Instituto de Desarrollo Agrícola, el INDA, el Instituto Municipal de Desarrollo Agrícola. Siempre los gobiernos municipales tenían esas direcciones agrícolas. Y entonces, esas direcciones agrícolas dependían de la alcaldía, de todo. Pero yo empecé a asesorarme, el mismo Junior Rincón fue el promotor de esta idea de la creación del Instituto Municipal. Y empezamos a darle forma y fuimos hasta Ciudad Bolívar, a unos talleres allá, fue Pito Sierra, me acompañó, era director general de la alcaldía, Junior y yo. Y bueno, y le fuimos dando la forma de la constitución de ese instituto. Cuando lo logramos constituir, yo decía que fuera él que presidiera el instituto. Y él me dijo, no, yo no puedo porque yo no tengo tiempo, pero yo tengo una persona que te la voy a recomendar que va a hacer un buen trabajo allí, que es la ingeniera Yulana Maldonado. Yo no la conocía, yo le decía, pero a mí me parece mejor que fuese un hombre, porque tiene que subir toda esa sierra y para darle apoyo a los pequeños y medianos productores, y se necesita que sea un hombre. Y me dice, no, esa es como un hombre, porque esa le echa bola todo. Así, le echa todo. Y bueno, vamos a probar con ella. Y bueno, y no me quejo, fue excelente. Llevó ese instituto a todo lo alto. Nos permitía hacer convenios con la Universidad del Zulia, se hizo convenio con la Facultad de Agronomía, con la Facultad de Veterinaria. Después creamos lo que es la vacunación de la fiebre aftosa vía decreto, que fue un ejemplo nacional, porque el único municipio que hizo eso por vía decreto obligatorio de la vacunación de la fiebre aftosa fue el municipio de Rosario de Perijá. Y lo manejábamos a través del LINDA con la Universidad del Zulia, con la Facultad de Veterinaria. Y eso fue un éxito porque le dimos apoyo a todos los pequeños y medianos productores, le dábamos crédito, asesoría técnica, con ingenieros agrónomos, de todo lo que teníamos ahí. Y bueno, y hasta la fecha está funcionando ese instituto que se había debilitado mucho, pero ya ahora ha venido cogiendo fuerza otra vez. La ingeniera que está allí está haciendo un excelente trabajo. Ya ahora se aprobó esta semana unas modificaciones a las ordenanzas que estaban ya desactualizadas en algunos artículos, y le dimos con mucho interés la modificación para que siga funcionando. Asimismo, el Instituto de Deporte, el Instituto de la Mujer, la gran mayoría de los institutos que hay fueron creados bajo mi gestión. Hice también el proyecto del relleno sanitario, que eso quedó hecho el proyecto y nadie le ha podido, porque es un proyecto muy costoso, pero nadie le ha dado ejecución a ese proyecto, pero el proyecto está, claro, ya eso está desactualizado, porque eso se iba a hacer en esa zona del basurero y ya eso está poblado prácticamente todo alrededor. Ya tendríamos que buscar otro sitio más lejano para hacer ese relleno sanitario, ¿no? Ahora, Jorge, bueno, yo te digo, el tiempo es implacable. Sí, estamos ya la entrevista, pero me gustaría una reflexión sobre
sobre lo que ha sido tu trayectoria, de aquel niño servicial que le caía bien a las monjas, Sí. hasta la actualidad. Han pasado unos cuantos Sí. años, tú haces una retrospectiva de todo lo vivido, pero aún te vemos con energía, ¿no? Sigues activo. Sí. ¿Qué te inspira a seguir adelante? Mira, mientras que Dios le dé vida, salud y fuerza a uno, uno tiene que seguir adelante, porque uno tiene que ser útil toda la vida. Y darle buenos ejemplos. Yo por lo menos le he dado el ejemplo a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos, de que uno tiene que ser leal, de que uno tiene que ser honesto, a carta acabar. Uno no puede ser mentiroso. Cuando prometes algo tienes que cumplirlo. Si no puedes cumplirlo, no lo prometas. Lo que veas difícil de cumplir, no lo prometas. Da mejor la sorpresa de hacerlo y sin prometerlo. Que después la gente vea, ve, no lo prometió y lo cumplió. Entonces, eso han sido unas metas que yo siempre he tenido desde niño y todavía hoy, gracias a Dios, la conservo. A mí nadie me puede señalar aquí ni en ninguna parte, Jorge es un malapaga, Jorge es un embustero. No, eso no va conmigo. Jorge, hay un hito histórico, ¿no? Que quizás anecdótico, ¿no? Y fue el queso más grande del mundo. Creo que con eso vas a pasar a la historia. ¿Eso fue tu gestión? Sí, hace ya 20 años. Hacen 20 años de eso. Fue 10.000 litros de leche que buscamos. Eso también fue idea de Armando Reyes. Por eso es que uno tiene que dar los méritos a quien los tiene, a quien los tenga. Porque a veces hay alguna cosa que es idea tuya y la hago yo, pero la idea fue tuya. Bueno, reconozca que la idea fue tuya, ¿verdad? No puedo decir, sí, yo, el yoísmo, ¿no? No, aquí todos estos logros que se han hecho ha sido esfuerzo de un equipo. Claro, he estado yo a la cabeza como gobernante, pero rodeado de un equipo, porque solo no lo puedo hacer. Y todos esos colaboradores que he nombrado han sido factores muy importantes para el éxito de todas esas cosas que se han ejecutado. Ese queso se hizo de 1.100 y pico de kilos, 1.147 kilos creo que dio de eso. Lo hicimos en un aniversario de Villa de Rosario porque nos reunimos y dijimos, ¿qué vamos a hacer para la novedad de Villa de Rosario? Para el regalo, resaltar lo que es el municipio. Y salían varias ideas y Armando Reyes, el licenciado Armando Reyes, hermano de Ramón y de Reinaldo, él trabajaba en la parte de medios de comunicación conmigo en la alcaldía. Él dijo, a mí me parece buena idea, por ser esto una zona agropecuaria y lechera, de que hagamos un queso grande. Él buscó por internet y vio que hasta la fecha el queso que tiene el récord era en Disney, era de México, de 370 y pico de kilos. Bueno, vamos a hacerlo nosotros más grande. Y entonces empezamos a concretar el Israel Montero, que fue muy importante el apoyo que nos dio allí, Esther Suárez, que en paz descanse, una amiga de Rolando Soto que vino acá, le gustaba mucho la cultura y quiso proyectar el municipio en la parte cultural, y también estuve involucrada en ese equipo de trabajo, Ligie Gutiérrez, la economista Ligie Gutiérrez, y bueno, todo un equipo se armó eso y se empezó a trabajar. Quien empezó a coordinar ahí las cosas fue el Raúl Montero, donde fue y habló en Ugavi para ver si conseguíamos con Ugavi que nos suministraran los ganaderos un poquito de su producción para la elaboración del queso. Al final no se concretó esa colaboración de la leche y tuvimos que comprarla en Machique, creo que fue a Camprolac, que gestionó también el Raúl, la pagó la alcaldía 6.000 y pico de bolívares, de millones. Antes, ahora se habla de dólares. Sí, sí. Bueno, y se logró hacer el queso más grande. Ahora, Jorge, tu agenda debe estar bien ocupada en los aspectos políticos, en los negocios. ¿Qué hace Jorge en sus ratos libres? ¿Cuál es su hobby? ¿Qué hace? ¿Le gusta leer? ¿Le gusta escuchar música? Me gusta compartir mucho con los amigos.
Nos vamos para la granja, yo me mantengo en la granja, en mi granja, ahí en la Engranzonada, y ahí, bueno, hacemos que el sancocho, que el asadito, que la cosa, y hay gente que dice, mira, voy a ir por allá a conversar, bueno, venga, y vamos para allá y conversamos, y todo. Pero me mantengo, sí, bastante ocupado en los negocios, siempre no he dejado la parte comercial, ¿no? Porque he estado en la parte política, pero también en la parte comercial. Yo no he sido un parásito de la política. Hay gente que se dedica solamente a la política y a vivir de la política. No, la política ha vivido de mí. ¿Todavía haces ventanas? Sí, vendo material para la fabricación de ventanas, puertas de aluminio, puertas de baño, vasos, todo eso. Tengo una cantidad de años trabajando con eso y todavía sigo trabajando. Y en mi granja, pequeño productor agropecuario. ¿Y no eres fanático de ningún deporte, no? No, voy acompaño y apoyo al fútbol, al voleibol, en fin, así, pero fanático así no. El béisbol. ¿Nunca practicaste? No, las cuestiones de niños, de metras y eso nomás, pero de jugar así, fútbol, béisbol, que se jugaba mucho, no jugaba. ¿Estás satisfecho con la labor? Bastante. Solamente mi formación de vocación de servicio siempre la he mantenido y la sostengo todavía, ¿no? Porque a veces jornadas sociales, todas las gestiones que tuve, tanto como concejal como alcalde, siempre me gustaba estar metido en los programas sociales, inventar cosas. Cuando la leche popular se vendía, esos fueron los primeros programas sociales de la gestión de Carlos Andrés Pérez, y yo distribuía en el municipio la leche popular. Y iba en la camioneta mía con los muchachos míos pequeños a vender la leche popular en todas las comunidades. Y fíjate la confianza. Me venían gandolas cargadas de leche popular, de latas de 1 kilo de leche popular. Y esa la descargábamos allá en la granja mía. Ahí descargábamos la granja. De ahí fue el interés de la creación de las asociaciones de vecinos, porque me pedían que tenía que ser a través de las asociaciones de vecinos que vendiera la leche popular. Al principio me la suministraban a mí, yo salía a venderla. Inmediatamente que creamos las asociaciones de vecinos, fue un alivio para mí, porque entonces lo trabajaba a través de las asociaciones de vecinos, hacíamos el censo de las familias en cada comunidad, se anotaban quién iba a comprar, yo les suministraba la leche, ellos recogían la plata, vendían la leche, me daban la plata y yo la depositaba. Y nunca llegué a tener un problema que me faltó medio, porque era 39 bolívares que costaba el leche, y yo no le ponía ni siquiera 40 para ponerle un bolívar más, nada, a como la ponían a ese precio. Y la gasolina la ponía yo, todos los gastos operativos, de ayuda, de gente. A veces recogían entre las mismas asociaciones de vecinos para darle a las personas que nos ayudaban, a los caleteros y eso, ahí embarcar la leche. Bueno, y salíamos a llevar a Barranquita, Saltenejo, Villa Vieja, todos los caseríos yo les llevaba su leche popular. O sea, que yo no los dejaba solamente aquí en la villa, todo el municipio les suministraba. Bueno, Jorge, se nos acabó el tiempo. Y después cambió la dinámica de eso, porque entonces después no la suministraban, sino como cambiaron las administraciones y la manejaba el INDECO. Entonces llega y había que recoger el dinero para depositarlo, para que le suministraran la leche a una. Entonces la gente a veces se tardaba el despacho, entonces la gente se ponía preocupada, me envainaron, me quitaron la plata y no me vino la leche. Entonces dije, no, yo no voy a seguir con este plan, porque a veces llegaba y depositaba tanto para tantas cajas de leche. Y me decían, después que ya depositaba la plata, me decían, no te podemos dar toda la carga porque hay déficit de leche, y ya eso estaba pago. Entonces, ¿cómo le decía yo a la gente que nomás que dieron una parte y que no alcanzaba para todo, si todos habían pagado? Entonces dije, no, yo no voy a seguir con esto, y eliminé el programa. Pero tus palabras finales, ¿qué le dices a la gente? Bueno, mira, viendo a través de este canal?
gracias primeramente a Dios y a ti por este momento, esta conversación tan importante que tenemos. Me agrada mucho. Y mi recomendación a todos los actores políticos en el momento, que la política hay que cambiarla, que no hay que seguir con las viejas políticas. Yo he sido político, pero de una formación muy problemática, se puede decir, porque no he sido, como dije al principio, parásito de la política, sino un servidor social, que hemos tenido que apoyarnos en partidos, porque para poder llegar a cualquier cargo público tiene que ser a través de un partido, pues es más fácil. Cuando a mí se me planteó que yo fuese el primer alcalde, yo no lo acepté, y tenía todas las ventajas para que yo fuese el primer alcalde. Y yo le decía a Néstor, como vos sois el secretario de organización, debes ser tú el primer alcalde, porque yo lo que era un secretario de asuntos municipales. Y entonces él decía que no, porque no tenía la experiencia política. Lo llevé a la reunión con todas las asociaciones de vecinos que pedían que fuera yo el alcalde. Y yo le dije que fuera él, que yo lo iba a apoyar, que yo lo iba iba a estar al lado de él, que íbamos a tener participación, y logré convencer a todo el mundo de que fuera Néstor Martínez el primer alcalde del municipio. Y actualmente Jorge quiere ser alcalde nuevamente. Eso lo decide la voluntad de Dios y el pueblo, cuando quiera. Yo estoy donde pueda estar, donde pueda ser útil, así sea de portero, y tengo que estar de portero, ahí estoy. A mí no me desvela eso de que tengo que ser, de que voy a ser, no. En el momento preciso se llegan las cosas. Si la voluntad de Dios está de que yo tenga que ser alcalde nuevamente y me pone ahí, bueno, que sea la voluntad de Dios. Pero bueno, la recomendación es que hagamos bien y no miremos a quién, sin distingos de colores políticos, de religiones, de todo. Uno tiene que ser servidor social a todos los niveles, sin mirar a quién. Muchas gracias. Bendiciones para todos.